En el sofocante calor de una tarde abrasadora en Deadwood, Colton Miles se apoyó contra una pared de ladrillos cubiertos de musgo, en un callejón apestoso donde el olor a whisky rancio, sudor y miedo se aferraba al aire como una segunda piel. En su bolsillo, 12 centavos. Los había contado 3 veces. Seguían siendo 12. No alcanzaban para un trago, ni para un techo, ni remotamente lo suficiente para comprar más tiempo con Black Pete Morrison. El caballo vendido, la pistola empeñada. Todo lo que le quedaba era el polvo en su ropa, el temblor en sus manos, y la certeza ensordecedora de que los hombres de Pete lo encontrarían antes de que el sol tocara el horizonte. Y cuando lo hicieran, no habría conversación, solo sangre. Desde el otro lado de la calle, estalló la risa desde el salón Golden Nugget, afilada, cortante, violenta. Colton alzó la vista justo a tiempo para ver las 2 niñas de no más de 12 años, de pie como fantasmas de porcelana en la entrada. Su cabello rubio estaba cubierto de polvo, los vestidos azules remendados y raídos, los pies descalzos, pegados al suelo abrasador. Una sostenía un vaso de hojalata abollado, la otra un pedazo de papel. Abrieron la boca listas para cantar. Pero en lugar de silencio, en lugar de asombro, la sala repleta de vaqueros borrachos estalló en burlas. La risa retumbó. Un trapo mojado golpeó la cara de la niña más pequeña. Vulgaridades escupidas como balas destinadas a avergonzar, humillar y quebrar. Nadie lo detuvo. Ni un alma intervino. Colton se quedó inmóvil con la mirada clavada en la vergüenza que ardía en esos rostros diminutos. No sabía sus nombres, no conocía su historia, pero reconocía esa mirada en sus ojos, la había visto en el espejo demasiadas noches como para contarlas. Desesperación envuelta en silencio, supervivencia disfrazada de canción. Y en ese preciso momento, entre el miedo y la conciencia, algo dentro de Colton Miles cambió. Una decisión empezó a tomar forma, una que lo cambiaría todo. En ese momento nadie en Deadwood sabía que el destino estaba a punto de trazar nuevas líneas con los pasos de un hombre roto. Colton Miles estaba de pie en el callejón frente al salón Golden Nugget, con el sudor escurriéndole por el cuello, mientras sus ojos se posaban en 2 niñas, cabellos enredados, vestidos rasgados, pies descalzos, paradas en la entrada de un lugar donde los ángeles jamás debieron pisar. Pudo haber huido. Ese era el plan. Olvidar a Pete Morrison. Olvidar la deuda empapada en sangre. Escabullirse entre el laberinto de callejones y desaparecer antes del anochecer. Pero cuando uno de los vaqueros lanzó un trapo mojado que golpeó a la menor en la cara, y el salón estalló en carcajadas crueles como una jauría de lobos, algo dentro de Colton se quebró. No fue la burla lo que lo inmovilizó, fue la mirada de la hermana mayor, ojos enrojecidos, pero en alto mientras limpiaba con ternura el rostro de su hermana, susurrándole algo tan suave que solo el amor forjado en la miseria puede producir. Luego vino lo más impactante, iban a intentarlo de nuevo, a pesar de la humillación, a pesar del miedo. Entonces, Colton lo vio. Black Pete Morrison cabalgaba por la calle principal con la mano descansando sobre la empuñadura de su revólver, los ojos recorriendo los edificios como la muerte buscando su presa. Colton tenía quizá 2 minutos. Podía desaparecer, comprar unas horas más de vida. Pero no se movió. No podía apartar la vista de esas 2 niñas temblorosas, a punto de ofrecer una canción a una sala llena de lobos.
Sus pasos resonaron claros al salir del callejón. 30 hombres se volvieron cuando la puerta del salón se cerró de golpe, pero Colton no los vio. Sus ojos estaban fijos en las niñas, junto al piano dos seres frágiles, preparándose para verter música en un lugar tallado para la violencia. No tenía un plan, ni arma, ni esperanza. Pero tenía una elección. Y por primera vez en mucho tiempo eligió no huir de la muerte, sino quedarse junto a lo poco hermoso que aún quedaba en este mundo ángeles cantando en la guarida del diablo. Nadie en ese salón estaba preparado para lo que ocurrió después. En medio del caos del Golden Nugget, donde la risa vulgar y el cristal roto marcaban el ritmo de la noche, una sola voz se elevó como una cuchilla entre la niebla. No era un canto ebrio, no era un grito desesperado, era algo puro, algo imposible. Lily comenzó a cantar con las piernas temblorosas, los dedos apretando una hoja arrugada con la letra que su madre le había susurrado una vez. No había música ni luces de escenario, solo coraje en estado puro, sin filtros. Luego se unió Rose, su voz alta y delicada, como seda tensada sobre un cañón de tristeza. Y entonces la sala cambió. El hombre que había lanzado bromas crueles dejó su copa como un pecador frente a un sacerdote. El que había escupido al suelo tragó saliva, los ojos abiertos, la mandíbula tensa. En algún lugar alguien murmuró una maldición no de rabia, sino de miedo, miedo a que algo sagrado despertara dentro de ellos. Porque esas dos niñas ya no eran niñas, se convirtieron en algo sagrado, una presencia que no podía burlarse, solo presenciarse. Cada nota no solo rebotaba en las paredes, atravesaba la armadura de hombres que hacía mucho habían olvidado cómo sentir. Su canción hablaba de duelo, de sillas vacías, de nanas que nunca volverían a cantarse. Aquel salón se convirtió en una catedral accidental, y esas dos niñas vestidas con harapos en su insólito coro. Entonces entró Black Pete Morrison, pero no gritó órdenes, no desenfundó su arma, se quedó congelado a medio paso. Aquel mismo hombre, que una vez mató por unas monedas, ahora parecía como si un fantasma lo hubiese atravesado. Sus ojos perdieron enfoque mirando no a las niñas, sino a través de ellas. Tal vez estaba viendo un recuerdo, la voz de una hermana pequeña de hace décadas, perdida en el tiempo y la culpa. Una sola lágrima se liberó y trazó un camino por su mejilla. Y en ese momento todos comenzaron a entender. A veces no son las balas las que detienen a los asesinos. Es la música. Pete Morrison caminaba hacia Colton con una zancada lenta y deliberada, los ojos fríos como el acero de un carnicero, los labios curvados en una sonrisa que convertía a la muerte en un chiste cruel. El salón contenía la respiración. Nadie sabía si eran simples espectadores o testigos de una ejecución pública. El montón de dinero sobre la barra, prueba de compasión, belleza y voces capaces de hacer llorar a los demonios, de pronto se sintió inútil ante el peso del arma que ahora apuntaba directamente al pecho de Colton Miles. Lily, la mayor de las niñas, temblaba, pero en lugar de dar un paso atrás, dio un paso al frente. Uno. Luego otro. Su voz se alzó no en llanto, sino en desafío. Ese tipo de desafío que solo nace en niños que ya lo han perdido todo, excepto la esperanza. Señor, ¿cuánto dinero hay ahí arriba? Jake contó rápido. Parece que $60, Angelita. Pete resopló. Entonces te faltan 40. Lily no se inmutó. Su voz permaneció firme, sus ojos llenos de algo que ningún asesino podía nombrar misericordia.
Tomará ese dinero y dejará que todos se vayan. No lo necesitamos. Solo queríamos cantar. El salón se congeló. Una niña de 12 años estaba negociando las vidas de un grupo entero de desconocidos y la de un hombre desesperado que acababa de conocer. Pete la miró fijamente. Un segundo. 2. Luego movió la mano. Alzó el arma, los ojos brillando con un reto mudo. Te diré algo, dijo. Si una de ustedes canta algo que me haga llorar, me llevo los 60 y me voy. Pero si no... Su dedo se deslizó sobre el gatillo. Rose empezó a sollozar, pero Lily no le soltó la mano. Se la apretó con más fuerza. Se miraron, asintieron, y entonces empezaron a cantar. Nadie en esa sala sabía si la melodía salvaría a Colton o enterraría a los tres. Pero sabían algo con certeza: si los milagros existían, estaban justo allí en el salón Golden Nugget, dos ángeles harapientos, cantando en la oscuridad, desafiando a un asesino a escuchar su dolor y cambiar. La habitación contuvo el aliento. Lo que emergió de los labios de las niñas no fue solo una melodía, fue una hoja afilada, abriendo de par en par aquellas partes del corazón de los hombres que creían dormidas desde hacía mucho. La primera nota de Lily se quebró con tristeza frágil y cruda, pero Rose la atrapó como un salvavidas y la elevó hacia el cielo. Sus voces, dos hilos delgados de sonido, se entrelazaron con una precisión fantasmal, como si hubieran ensayado toda la vida para ese único instante, una canción para negociar la vida de un hombre. Los hombres olvidaron sus tragos. Algunos parpadearon con rapidez, intentando contener el ardor en los ojos. Otros inclinaron la cabeza dejando que las lágrimas cayeran sin resistencia. Viejos recuerdos despertaron de madres, de hermanas, perdidas, de nanas, que nunca volvieron a cantarse. Pero el que más cambió fue Pete. Black Pete Morrison, el carnicero de Cheyenne, el hombre que sonreía al oír un último suspiro, quedó congelado con el arma floja en la mano. Su respiración se cortó. Había algo en esas voces que no era solo música, era memoria. Un abrazo infantil. Una voz resonando en el pasillo de un hogar roto. Y entonces, una sola lágrima rodó por su mejilla. No la limpió. Alguien en la sala soltó un suspiro. Los labios de Pete se movieron apenas formando las palabras. Ella, mi hermana. Ella solía cantar eso. Sus rodillas cedieron. Black Pete Morrison, el hombre que hacía temblar a los cantineros y hacía que los alguaciles miraran hacia otro lado, se desplomó detrás de la barra con un sonido más desgarrador que cualquier disparo. Lloró con los hombros sacudidos, cada sollozo, atravesándolo como si los fantasmas de aquellos que había silenciado finalmente estuvieran hablando de vuelta. Nadie se movió. Nadie se atrevió a interrumpir. Y Lily y Rose siguieron cantando. No se detuvieron. Su nana, alguna vez susurrada por una madre moribunda, ahora acunaba el alma rota de un hombre que todos creían irredimible. Un salón que antes resonaba con risas, sangre y crueldad había sido transformado, no por balas, no por violencia, sino por dos voces. Y una canción que le recordó incluso a los monstruos lo que se sentía ser amado. Cuando Pete volvió a sacar su arma, el mundo se hizo trizas en un solo latido. Nadie tuvo tiempo de pensar. Pero Colton se movió lanzándose hacia las dos niñas con una fuerza nacida no del coraje, sino del puro instinto.
No gritó, no suplicó. Simplemente envolvió a Lily y Rose entre sus brazos y arrojó a los tres detrás del piano agrietado justo cuando el primer disparo atravesó el salón incrustándose en la pared donde habían estado. El pueblo estalló en caos. Hombres borrachos se lanzaron tras mesas astilladas. Botellas estallaron a sus pies. El espejo detrás de la barra explotó en una tormenta de esquirlas plateadas. Pete, como un animal salvaje acorralado, rodó por el suelo y disparó a ciegas cada bala, un grito de pánico desafío y algo más oscuro memoria. No intentaba escapar. Intentaba llevarse a alguien cualquiera con él. Colton protegía a las niñas con su cuerpo, sintiendo sus sollozos temblar contra su pecho. No era un héroe, solo un hombre roto, que había tomado una última decisión. Pero ahora esa decisión significaba proteger a dos niñas en la mira de un asesino. Afuera, el sheriff Dutch daba órdenes a gritos. Botas golpeaban el porche. Se desenvainaban armas. Pero Pete seguía disparando más fuerte, más furioso, más desesperado. Sabía que no saldría vivo de ese edificio, y no le importaba. Entonces, entre el fuego y la furia, alguien se levantó. No un alguacil, no un pistolero. Solo el viejo Jake, que antes se desplomaba sobre su whisky, ahora caminaba entre el tiroteo sin temor como un fantasma de otra vida. Pete. La voz de Jake retumbó en la locura como trueno en plena tormenta. ¿Te acuerdas de tu hermanita? El salón se congeló. Pete levantó el arma pero no disparó. Le temblaban las manos. Su respiración se cortó. Una grieta en la armadura. Y entonces, como un susurro del cielo, Lily se puso de pie. Pequeña, temblorosa, pero cantando. La misma canción de cuna que la hermana de Pete solía tararear. La melodía flotó por la habitación como un fantasma. Y en ese momento cada bala que quedaba en el arma de Pete se convirtió en lágrimas. El alguacil Dutch Cassidy había sido testigo de la muerte en todas sus formas, hombres suplicando, maldiciendo hombres que miraban el cañón de un arma con desafío. Pero nada en su larga carrera lo había preparado para esto. El caos del salón Golden Nugget aún vibraba con el olor a pólvora y miedo, mientras detrás del piano dos niñas pequeñas se aferraban a un vaquero roto, como si fuera el último refugio seguro en el mundo. Y Pete Morrison, forajido asesino, el temido Black. Pete agazapado detrás de la barra con la pistola temblando, apuntando a unas niñas inocentes. Dutch tenía su oportunidad. Un disparo limpio, un final rápido. Pero no lo hizo, porque lo que vio no fue solo a un criminal acorralado, sino a un alma deshaciéndose en tiempo real, aferrándose a los últimos hilos desgastados de su humanidad. Entonces, ocurrió algo aún más imposible. El viejo Jake, ese vaquero borracho y desdentado, que una vez recibió una paliza del propio Pete, se puso de pie, sin armas, sin protección. Solo un anciano frágil, con nada más que un recuerdo. Caminó por el fuego cruzado, como un predicador atravesando un campo de batalla con las manos en alto y la voz firme. Ella no querría esto, dijo Jake con la mirada clavada en Pete. Tu hermana, la que solía cantar. Pete gruñó, pero Dutch vio la grieta. En sus ojos no había furia sino dolor. Un dolor crudo antiguo que había enterrado bajo años de violencia. Y entonces Lily cantó. Cantó no con miedo, sino con claridad. No para salvarse a sí misma, sino para salvar a Pete. Y funcionó. Pete se derrumbó, como una torre que se desmorona desde adentro. Su arma cayó al suelo con un golpe sordo. Ya no era Black Pete.
Solo un hombre roto recordando a una hermana que alguna vez trajo luz a su mundo oscuro. Dutch bajó su arma sabiendo que la batalla había terminado, no con fuego, no con autoridad, sino con algo mucho más poderoso, la canción de una niña. Una melodía que devolvió un alma desde el abismo y les recordó a todos los hombres en esa sala que la redención no solo era posible, era real. Nadie en el pueblo de Deadwood podría haber imaginado que dos niñas huérfanas cambiarían toda una comunidad no con armas, no con poder, sino con una canción. Mientras sacaban a Pete Morrison del Golden Nugget con grilletes, el salón parecía un campo de batalla tras la tormenta, cristales rotos, sillas volcadas, manchas de sangre por el suelo. Pero entre los escombros yacía algo mucho más inesperado: compasión. Lily y Rose seguían de pie en el centro del salón, como ángeles que habían sobrevivido al infierno, con las manos entrelazadas y los ojos abiertos de asombro. Los mismos hombres borrachos que antes se burlaban de ellas ahora rebuscaban en sus bolsillos en silencio, no por obligación, sino por gratitud. Sobre la barra crecía una pila de billetes y monedas de plata. Pero lo más valioso en ese cuarto no era el dinero, era el cambio. Big Jim Fletcher, el hombre del diente de oro que antes las había ridiculizado, fue el primero en hablar. «Nadie canta como ustedes al oeste del Mississippi», dijo con la voz cargada de emoción. «Desde hoy tienen un hogar». Y como si se rompiera una represa, comenzaron a llover promesas: un mes de alquiler, 3 comidas al día, ropa limpia, camas calientes y, más importante aún, cuidado. El pueblo empezó a transformarse persona por persona, como si despertaran de una larga pesadilla. Vaqueros levantaban las sillas rotas, borrachos ayudaban a los heridos, y Lily, la niña que antes cantaba entre lágrimas, fue alzada sobre un taburete alto para que todos pudieran ver su rostro cuando dijo suavemente: «Me llamo Lily. Esta es mi hermana Rose. Somos gemelas. Y ya no tenemos miedo». Afuera el sol se escondía tras las colinas, bañando el pueblo en una luz dorada como fuego, una promesa grabada en el cielo. Lo que empezó como una noche destinada a terminar en sangre y balas, se convirtió en un momento de redención. Un pueblo reencontrando su alma, comenzando con una canción y terminando con esperanza.